algunas reflexiones acerca de este gobierno de la Unidad Popular, qué es el gobierno de la Unidad Popular, qué era, quién era, cómo era Salvador Allende, y era su ministro de Minería. Recordemos que si algo hizo enojar de verdad a Estados Unidos fue la nacionalización del cobre en Chile. Entonces, él justamente fue ministro de Minería, fue asesor económico, estuvo en el golpe de Estado, después pues nos contará también cómo se vivió ese golpe de Estado hasta el momento, de acuerdo con varios informes, suman ya 40,000 las víctimas de la dictadura pinochetista, y también un poco sobre lo que está ocurriendo hoy en Chile. Él es Jorge Arrate, quien nos hizo el favor de darnos unos minutitos de su agenda, y sin más, yo les quiero invitar a que escuchemos en este marco de ese 11 de septiembre lo que significó un gobierno de la Unidad Popular, el respaldo de las masas, pero no necesariamente el respaldo de las Fuerzas Armadas, y sobre todo esta campaña, qué rol jugó esta campaña de Estados Unidos en contra del gobierno de Salvador Allende. Vamos a escucharlo. Mire, era un hombre que tenía un gran carisma en el sentido de su capacidad no solo política, sino de acercarse a las personas. Y yo creo que eso lo fue adquiriendo. Esas son virtudes con las que no se nace necesariamente, porque Allende recorrió Chile tantas veces. Fueron 4 campañas presidenciales. Y en aquella época no había Google ni Twitter, había simplemente el contacto personal. En burro, en carreta, en canoa, recorrió hasta el último rincón de Chile en 4 campañas. Entonces era un personaje en los hogares chilenos. No, nosotros vivíamos con el golpe de Estado, cohabitábamos con el golpe de Estado. Yo recuerdo la noche que triunfó Allende en las elecciones, el rumor que corría en la calle era que había un levantamiento militar, después llegó el rumor de que la Moneda estaba rodeada por tanques. Yo fui con un grupo de amigos, éramos jóvenes y aventureros en aquella época, fui hacia la Moneda y efectivamente estaba rodeada de tanquetas de la policía, no de tanques, sino que son tanquetas de la policía para prevenir que hubiera algún desborde hacia la Moneda. Pero no había esa noche un intento de golpe evidente, aunque después se supo que había un grupo de generales a quienes Allende eliminó, que estaban conspirando para dar un golpe. Los días más álgidos fueron los 60 días entre la elección del 4 de septiembre y el 4 de noviembre, fecha que correspondía a Allende asumir como presidente. Esos fueron los días, yo diría, de mayor tensión, y esos días los vivimos día a día con la idea de que podía haber un golpe de Estado. Ahora, eso siguió después durante el gobierno de la Unidad Popular. Está comprobado en las investigaciones que hizo el propio Senado norteamericano, el famoso informe Church, que lleva el nombre del senador que presidió la comisión, cómo la CIA intervino en la elección de 1964 para tratar de que fuera derrotado Allende en las elecciones, que efectivamente lo fue. Y posteriormente son muchos, todos los antecedentes concretos que hay sobre la intervención norteamericana en contra de Allende. Estados Unidos siempre intervino en Chile, como en todos los países de América Latina, pero particularmente en contra de la izquierda chilena y de la Unidad Popular. Incluso está por escrito en las memorias de Henry Kissinger, cuando él le informa a Nixon que ha ganado un socialista marxista en Chile la presidencia de la República, y Nixon le dice: hay que hacer chillar, hay que hacer gemir la economía.
y Estados Unidos pone en marcha toda una política destinada a ahogar económicamente a Chile. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia, 200 años de historia republicana, en que la tortilla está a punto de darse vuelta y en que las clases dominantes ven amagado su poder económico, en primer lugar, y político, frente a un proyecto que quiere hacer un conjunto de transformaciones que sumadas constituyen una revolución. Y eso es lo que trató de hacer Allende. En un periodo muy breve de tiempo, 1075 días, hicimos en Chile un conjunto de reformas inimaginable para ese tiempo, para ese espacio de tiempo, que sumadas constituyeron un proceso revolucionario. Por eso yo digo que Allende era un reformador revolucionario. La suma de reformas simultáneas llevaban a un cambio cualitativo que significaba revolucionar al país. Pero Allende, como usted señala bien, decía siempre que las Fuerzas Armadas son fuerzas profesionales. Era una forma de aseverar que tenían que regirse por esa norma. Las Fuerzas Armadas eran no deliberantes y profesionales. Y había un segmento de las Fuerzas Armadas que adhería a esta doctrina profesional, que se llamó en Chile doctrina Schneider, porque la había formulado precisamente el general de ejército que fue asesinado en una operación orquestada por la CIA en octubre de 1970. Entonces, esta afirmación de Allende, que en general a sus partidarios nos ponía un poco nerviosos porque entendíamos que había conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, era una forma en que Allende quería fortalecer a aquellos que sí sostenían la doctrina profesional dentro del ejército, la marina y la aviación. Fui asesor económico del presidente Allende y mi principal función en el gobierno hasta el golpe yo era el presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre, así que lo que me está preguntando fue mi tarea, la nacionalización de las riquezas básicas, particularmente del cobre. Y en paralelo con ese cargo yo ejercí en un momento del año 72 el cargo de ministro, tuve los dos cargos al mismo tiempo. Yo creo que fue un proceso impresionante. Nosotros nacionalizamos a través de una reforma constitucional que fue aprobada por todos, incluida la derecha, las 5 minas de cobre más importantes de Chile y 2 de ellas las más importantes del mundo, la más grande a rajo abierto y la más grande subterránea. Bueno, esto desató la energía negativa de parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia y contrainteligencia, pero yo digo, no suscitó la oposición del imperialismo al gobierno de Allende, porque esa venía desde antes. Fue un golpe muy brutal, yo diría inesperadamente brutal, porque no había en Chile, contrariamente a lo que se ha dicho, condiciones para una resistencia militar. La izquierda no había preparado cuadros, ni tenía tecnología, ni armamentos para enfrentar a un ejército profesional que era uno de los más bien armados, bien constituidos, más profesionales en el sentido militar de América Latina, ¿no? Entonces, nadie esperaba que hubiera, creo yo, una actitud tan desatada
de venganza, porque el desequilibrio de las fuerzas era muy grande y por lo tanto las barbaridades que se hicieron y los crímenes que se cometieron no tenían una justificación en la fuerza del adversario. Nosotros fuimos perseguidos como animales. Se desató una represión brutal, se llenaron los estadios de gente, se inició la tortura como una práctica permanente, se inició la destrucción sistemática, planificada de organizaciones políticas como primero el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y eso significó la muerte, el asesinato de mucha gente. Si usted lee los diarios chilenos hoy día, se sorprenderá con que todavía aparece de repente una noticia en que dice: ayer fue condenado a cadena perpetua por el crimen cometido en tal provincia, tales exoficiales de carabineros o del ejército. Han pasado 50 años y esto sigue, porque fue muy masivo el asesinato, la tortura, la exoneración del trabajo, el exilio. Yo soy de una generación que nació durante la Segunda Guerra Mundial y que vivió la postguerra, y en la postguerra todo el diseño de las nuevas políticas que los Estados Unidos elaboraron hacia América Latina. Pero incluso antes de aquello, en el curso del siglo XX, hubo dictaduras latinoamericanas muy conocidas que recibieron siempre el apoyo de los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en los países de Centroamérica y la defensa de los intereses, todo esto por la defensa de intereses económicos, la United Fruit en los países centroamericanos. La presencia militar era muy fuerte y después de la guerra la presencia militar se organizó en función del diseño norteamericano. El Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947, con los pactos militares que se hacían, que cambiaron radicalmente también la naturaleza de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en el caso de Chile, porque hubo un acercamiento ya, una dependencia, se generó una dependencia con las políticas del Pentágono. Entonces no es el primer caso, esta es una historia larga y triste y dura. Bueno, ahí estuvo Jorge Arrate, quien nos compartió todas estas reflexiones en torno a ese otro 11 de septiembre que definitivamente no estaba en los titulares de los medios de comunicación durante estos días. Sin embargo, ya escucharon también toda la importancia y todo lo que significó. Por algo Estados Unidos invirtió tanto en desestabilizar este gobierno que era referencia también ya en América Latina. Entonces, un gobierno que logró hacer alianzas, por ejemplo, con el gobierno de Cuba, de Fidel Castro, quien por cierto visitó 24 días la nación chilena durante el gobierno de la Unidad Popular y respaldó, pero sobre todo se interpretó esta visita de Fidel Castro como una escuela de formación de cuadros del gobierno de la Unidad Popular, y que, bueno, eso generaba bastantes expectativas. Llegó el golpe de Estado, entró Chile en un periodo de dictadura hasta 1990, pero que también, a pesar de este cambio digamos, de esta transición que se dio en América Latina de los gobiernos militares a los gobiernos llamados civiles, pues al final la política económica que se empezó a implementar en Chile durante los 70s no cambió sustancialmente con estos gobiernos de centro o de derecha como Pinochet, ¿no? A pesar como Pinochet, como Sebastián Piñera, perdón, y como Michelle Bachelet. Entonces, esto no cambió la política económica y generó un estallido social en octubre del 2019, de la cual después de bastantes meses se logró instalar esta asamblea constituyente que busque dar fin a esta constitución de Pinochet. Ahí está la historia, dice: la historia es nuestra y la hacen los pueblos, decía Salvador Allende, y de hecho vamos a escuchar brevemente este último discurso que dio desde La Moneda, justamente ya bajo las balas, las bombas,
se comunicó a través de Radio Magallanes, la última radio que quedaba para transmitir. Ya se habían tomado durante el golpe de Estado el resto de las emisoras, y lanza un